Buenos días, compañeros y maestra. Yo les hablaré sobre la teoría de los rasgos de Gordon. El psicólogo de la personalidad Gordon se dedicó a estudiar las principales características para descubrir la personalidad. En un principio obtuvo una lista de 18.000 particularidades y después, eliminando los sinónimos, y redujo el contexto a 4.500 términos. Sin embargo, continuaba siendo numerosos y proponía que la personalidad estaba compuesta por 3 tipos de rasgos. 1. Cardinales, 2. Los centrales y 3. Los secundarios. Los cardinales son los que dominan y moldean la conducta, motivan la mayoría de las actividades del individuo. Y estos dan forma a la persona, al sentido que tiene de sí mismo y a su comprensión emocional y a su comportamiento. Ejemplo, para una persona que es bondadosa, sus acciones se centraban en ayudar a los demás. Los centrales son las bases de la personalidad del individuo, por lo tanto, constituyen su núcleo y son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. No son tan dominantes como los cardinales. Sus características se emplean para describir a las personas. Por ejemplo, podría ser inteligente, social, honesto, etc. Y por último están los secundarios. Son características que no tienen mucha influencia en el comportamiento, tal como lo tienen los de los rasgos cardinales y centrales. Son rasgos que se realizan con actitudes o referencias, están disposiciones, son significativamente menos identificables en las personas. Por ejemplo, preferir las películas de suspenso a las comedias románticas. Muy bien, ahora les hablaré sobre el análisis factorial de la personalidad de Cactel y Eysenck. Una de las aplicaciones más importantes del análisis factorial de Cactel en la psicología fue la definición de 16 factores o rasgos fundamentales que subyacían a la personalidad humana. A estos factores los llamó factores fuente, pues pensaba que a partir de ellos se creaba la personalidad individual. A partir de ello construyó su instrumento llamado Cuestionario de los 16 factores de la personalidad, el cual define los rasgos originales del individuo. Ahora bien, hablaremos sobre Eysenck. Él define a la personalidad como la suma total de patrones conductuales y potenciales del organismo, determinados por la herencia y por el medio social. Él obtuvo otros rasgos de la personalidad y a medida desarrolló su teoría basada en 3 dimensiones. La primera dimensión es de extroversión y introversión. La segunda es de neurocitismo y estabilidad emocional. Y la tercera es el de psicocitismo. La primera dimensión trata de que una persona tiene uno de los dos, o es extrovertida o es introvertida. Las personas introvertidas son las que son calmadas, pasivas y controladas. En cambio, las personas que son extrovertidas son emprendedoras, activas y sociales. Y los rasgos de las personas que son del neuroticismo son los que son ansiosos, temperamentales y susceptibles. Y los que tienen estabilidad emocional se caracterizan por ser calmados, estables y serenos. El psicocitismo se encuentra en las personas manipuladoras, antisociales y no pueden diferenciar la realidad de la fantasía. Posteriormente a las teorías de Eysenck y Cactel continuaron los estudios de los rasgos, que dieron como resultado la teoría de los 5 factores de la personalidad. Por primero está la agitación, que es donde está extroversión y socialidad.
Por segundo está el neurocitismo, donde está estabilidad emocional. Tercero es la franqueza, el cuarto es la agradabilidad y el quinto es de escrupulosidad. En conclusión, la teoría de rasgos de Gordon trata de la percepción del sujeto de sí mismo, de cómo ser integrado por diferentes características, experiencias y deseos, siendo la autopercepción de ser un ser diferenciado. En cambio, el análisis factorial de la personalidad se orienta al descubrimiento de los elementos que configuran la personalidad y el desarrollo para poder valorar los elementos y rasgos.